Usted y yo tenemos que hablar de sociedad, política, del país, de la ciudad, en fin, de todos los temas. Quédese, porque ya comenzamos. Tenemos que hablar. Nuestro invitado de hoy nos confiesa que de niño nunca imaginó que llegaría a ser secretario de gobierno de Michoacán. Es más, ni siquiera funcionario público, pero ya en la adolescencia llegaron las ideas de izquierda que alguna vez fueron sembradas en su intelecto por parte de su señor padre. Nos habla de las carencias, de sus estudios, de su vida y de su lucha por salir adelante. Y sin cortapisas se enfrenta al escrutinio del polígrafo indiscreto, que incluso le preguntó sobre si hay autodefensas en Michoacán, si existen focos rojos y si el PRD está destinado a perder su registro. Carlos Torres Piña, oriundo de Paracho y abogado egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, nos comenta que de niño quería ser sacerdote, luego químico farmacobiólogo, pero que se decidió por la abogacía en la Casa de Hidalgo. Hoy, en Usted y Yo Tenemos que Hablar, el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña. Tenemos que hablar. Hola, ¿qué tal? Qué gusto darle a usted la más cordial de las bienvenidas, porque usted y yo tenemos que hablar. Soy Víctor Americano y la bienvenida es de parte de 91.5 FM, un concepto de Grupo Marmon Multimedios, para poder cuestionar, para poder platicar con diversos invitados que seguramente son de su interés. Usted ya vio la semblanza del invitado especial del día de hoy y mucho le agradezco, por supuesto, al secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, que esté con nosotros para platicar, para charlar, porque, secretario, usted y yo tenemos que hablar. ¿Cómo te va, secretario? Muchas gracias, Víctor, agradecerte la invitación para estar en este programa de Tenemos que Hablar. La verdad es que tiene un nombre así como muy serio, pero sí, ¿verdad? Tenemos que hablar. Hay que hablar, ya vimos una mucho semblanza. la invitación y a Grupo Marmon también la apertura. Gracias, secretario. Ya vimos una semblanza para que usted conozca otra cara de Carlos Torres Piña. Y dentro de todo este contexto, secretario, gracias por aceptar esta invitación. Pues vamos a platicar, incluso aquí está presente el polígrafo indiscreto. En un instante vamos a ahora sí que a preguntarle de estos temas. Pero, Carlos Torres Piña, ¿cómo tú te considerabas de estudiante, de joven, tímido, sociable, de los 10 en las clases, el que de repente se hacía la pinta, se salía con sus cuates? Platícanos un poco de ese tema. La verdad es que yo estudié la primaria y secundaria en mi pueblo Paracho. En Paracho. Y en el 93 me vine a estudiar la preparatoria aquí a Morelia, la preparatoria 2, Pascual Ortiz Rubio, de la Michoacana, y posteriormente a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Y la verdad es que siempre fui una persona tranquila hasta cierto punto. Sí, era muy amiguero, andábamos mucho en las actividades estudiantiles en la prepa, pero después tuve ahí dificultades con algunas autoridades escolares, maestros, por los mismos temas de la grilla estudiantil, y ya mejor dije me voy a dedicar a estudiar, y así me aventé prácticamente del tercer, cuarto semestre, quinto y sexto semestre sin hacer actividades de grilla estudiantil o de actividades estudiantiles. Ya entré posteriormente a la Facultad de Derecho. Yo quería estudiar ciencia política. Ok, ¿y qué pasó? Pero no había las condiciones de ir a México, a Monterrey, a Guadalajara, que era donde estaban las materias, las carreras de ciencia política. Y pues ni modo, tuve pues ya que inscribirme aquí en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, que tiene varias materias de ciencia política, teoría general del Estado, ciencia política, historia del pensamiento económico, sociología jurídica. Y que bueno, el primero y el segundo año lleva carreras de este tipo, lleva materias de este tipo, y pues más o menos ahí nos adaptamos. Y justo nuevamente en la Facultad de Derecho me invitan a participar en las actividades estudiantiles. Hay un compañero, Oscar William, me acuerdo mucho de su nombre, sí. Y posteriormente me invitan al trabajo político partidario, Lenin Sánchez y Alberto Hernández, que ellos son los que me jalan a las actividades partidistas, y es como me involucro en las dinámicas
políticas en las que, bueno, desde prácticamente noviembre del 99 a la fecha. El pensamiento entonces de izquierda siempre ha prevalecido, siempre ha prevalecido. ¿Y por qué, Carlos? ¿Por qué? Mira, la verdad es que yo creo que mi padre influyó mucho en mí. Sí. Él era un maestro egresado de CREFAL. ¿El nombre de tu padre? Él es Antonio Torres Salvador, originario de Pichátaro, municipio de arriba Pichátaro. Ándale. Ahora el 6 de agosto fue la fiesta de San Francisco Pichátaro. Sí. Originario ahí de esta comunidad indígena de San Francisco Pichátaro, del municipio de Tingambato. Él se va a estudiar al internado indígena de Paracho. Ahí ahora sí que la primaria, secundaria, y se va al CREFAL a estudiar como maestro. Y él pues siempre participó en diferentes movimientos sociales. Le tocó vivir en diferentes estados del país con mi madre también, que era maestra, en las brigadas de misiones culturales que creó el general Lázaro Cárdenas del Río. Tuvieron que aprender 6 dialectos para poder ahora sí que comunicarse con los originarios o los habitantes de los lugares a donde los mandaban, que era San Luis Potosí, Oaxaca, Puebla, Sonora, Durango, 16 estados de la República trabajaron, y que bueno, él se involucra mucho en las actividades políticas también, y como que de ahí me nace un poco la inquietud. Yo, cuando él se jubila, yo quería andar con él nada más, las actividades ahí que él hacía, por estar con él, porque como no estaba mucho tiempo con él, claro, yo hacía por él, pero pues me llevaba a las reuniones ahí del Frente Democrático Nacional. ¿Qué año estamos hablando? Del 87, 88, 89, tenía yo 8, 9 años. Caray. Y andaba yo ahí pegado, porque yo quería andar con mi papá, claro, ¿no? Claro. Que supiera de política, pero de ahí me empieza a nacer un poco la inquietud. O sea, Dario, hablando con Carlos Torres Piña, joven, la persona. Tu padre ha sido de los personajes, vágame, que más has admirado. Sí, en lo personal, la verdad es que siempre fue un luchador social, una persona muy ecuánime, muy tranquila, muy respetuosa, y la verdad es que siempre lo tendré como ejemplo. Oye, secretario, el tema de la niñez, de la pobreza, la conociste, las carencias, porque luego es cuando más valora uno las cosas, ¿eh? Bueno, cuando la padeces en carne propia. Platícame un poco. Por supuesto, mira, la verdad es que mis padres, mi madre, mi padre, pues eran maestros, pero éramos 8 hermanos. 8. Yo soy el más chico de los 8, soy el más chico, y pues algunos estaban estudiando aquí en Morelia, otros estaban en Paracho como yo, y ellos pues estaban trabajando en otros estados o en otros municipios. Entonces había que mantener 3 casas, no alcanzaba el recurso. Y sí, desde muy chico nos tocó pues a todos chambearle en los talleres allá de artesanía en Paracho. ¿Qué trabajo? Pues mira, el que recuerdo así formal fue en una carpintería de Formaica. ¿Ah, sí? Me acuerdo mucho ahí de un vecino, Ramiro se llamaba el señor, su esposa Jesús, su esposa Chuchita le decíamos. Sí. Fue mi primer trabajo. Me acuerdo que me habían pagado 5,000 pesos, un billete de los niños héroes, así grande. De aquel entonces, sí. Te estoy hablando del 87, 88, sí. Tenía 8, 9 años también. Después tuve otro trabajo también de las mismas características de artesanías con don Arturo Olivos, también vecino. Ya estoy hablando del 90. Por ejemplo. O sea, ¿tú aprendiste a hacer artesanía? Pues lo que era la formaica, era un mueble con resina, claro. Y ciertas características de carpintería. Pero también me tocó andar cuidando borregos, limpiando chiqueros, de todo. Y lo hacíamos con gusto, Luego todo eso te forma, te ayuda a tener un pensamiento distinto, te permite también asumir una responsabilidad desde temprana edad. Oye, Carlos Torres Piña con nosotros en Tenemos que Hablar. En esa niñez, en esa juventud, donde trabajabas en esos talleres, donde dices limpiando chiqueros, etcétera, donde la padeciste y tuvieron que chambear, ¿en tu mente estaba el salir de Paracho, en que en alguna vez tú ibas a estar teniendo alguna carrera política o como funcionario público? ¿Llegaste a pensar en eso? Pues mira, son circunstancias distintas. Yo cuando estaba en la primaria yo quería ser sacerdote. ¿Querías ser sacerdote? ¿Y qué pasó? Era como mi inquietud. Pues ya entré a la secundaria y ya se me quitó ese gusto.
empecé ahí a vincular mucho en el tema de la química, quería ser químico farmacobiólogo, pero cuando me vengo a la prepa acá a Morelia, que decidí venirme acá por muchas razones, mis hermanos, la mayoría todos la hicieron acá en Morelia y me invitaron, y la verdad es que la preparación que tiene nuestra Universidad Michoacana siempre ha sido con una cuestión universal, humanista, y eso te envuelve en muchas dinámicas. Yo tuve un gran maestro de filosofía, Francisco Larios, me acuerdo mucho de su nombre. Gracias a él me gustó la lectura. Él nos ponía a hacer ensayos casi cada semana de diferentes libros. Entonces me empezó a gustar la lectura, y también eso te abre un panorama distinto de las cosas que es el mundo. Fíjate nada más. Vamos a estrenar con Carlos Torres Piña el día de hoy, el polígrafo indiscreto. Haga una pregunta. Haga alguna. La que tú gustes, la mueves de ahí. Ahí está. La pasas, por favor. Para yo hacer. A ver. Mira nada más cuál salió primero. A ver. Antes de ir a la pausa y la pregunta. Le han acusado, dice el polígrafo indiscreto, le han acusado a usted de promoción personalizada debido a colocaciones espectaculares y todo eso. Ya sé que has abordado ese tema, pero el polígrafo quiere que le respondas si aceptas esas acusaciones o tú estás libre de toda culpa. Bueno, primero comentar que las difusiones que hay ahí de un medio que se llama Así pues es una empresa que trata de posicionarse. Efectivamente nos hicieron una entrevista y se están publicitando en algunos espectaculares, algunos periódicos, pero es ajeno a una actividad que yo quiera impulsar. No hay un recurso propio, lo menos no público, pagando por eso. En lo absoluto. Yo ya les había dicho, pues investiguen ahí a la empresa, que les pregunte de dónde salen los recursos o por qué están realizando esta actividad. Digo, nadie niega que publiciten a una persona, ¿no? Pero creo que la respuesta de manera particular tendría que ser de la empresa y del periódico que está trabajando. A ver, voy a poner un ejemplo igual para que todo quede muy claro. Si esta entrevista que tenemos que hablar, Mármol la quiere publicar en un espectacular, no te pierdas la entrevista con Carlos Torres Piña a través de algo así sería. Pues y no hay problema, ustedes van a publicitar, yo creo que nuestra entrevista con algún ENCAR o alguna... Va a estar en todos lados, por lo menos en redes sociales. Y todo antes eso. de que salga. Y es eso. Es eso. Vamos a otra pregunta del polígrafo indiscreto. Y ahí me van a... A ver, venga para acá. Esta pregunta te la voy a formular a Carlos Torres Piña, pero como ya tengo que ir a la pausa, vamos a regresar con la respuesta de Torres Piña después de esta pregunta. ¿Cree usted, Carlos Torres Piña, que el PRD está destinado a perder su registro como partido político? Después de una pausa, con Torres Piña, tenemos que hablar. Regresamos. Formas de contacto: WhatsApp 44 36 87 34 99. Facebook www.facebook.com/Grupo Mármol. Twitter @Grupo_Mármol. Tenemos que hablar. Los chicos regresan a clases y los padres están de celebración. ¡Feliz regreso a clases! 91.5 FM. Marcando tendencia. De regreso, porque la entrevista a fondo continúa. Continuamos aquí en 91.5 FM en Grupo Mármol Multimedios con usted y yo. Tenemos que hablar. Y en esta ocasión con Carlos Torres Piña, oriundo de Paracho, actual secretario de Gobierno de Michoacán. Gracias por continuar con nosotros. El polígrafo indiscreto le ha preguntado: ¿cree usted que el PRD está destinado a perder su registro como partido político? Bueno, pues después de los más recientes resultados electorales, mucho se ha dicho del Partido Sol Azteca, del cual fuiste militante y del cual fuiste dirigente
4 aquí, años. Aquí en De Michoacán. Michoacán, sí. ¿Qué responde? La verdad es que siempre he omitido hablar de ese partido, Sí. porque milité varios años, dio muchas oportunidades, pero también se desvió de los objetivos por los cuales se fundó. Una de las principales decisiones para yo separarme de ese partido, pues fue precisamente cuando estaba como diputado federal, donde la dirigencia nacional de ese partido nos pedía a los legisladores que apoyáramos todas las propuestas del PRI y del PAN, que era algo aberrante, porque después de mucho trabajo, después de mucho esfuerzo de tantos hombres y mujeres del país en transformar la vida pública de México a través de esta participación democrática que impulsó el ingeniero Cárdenas en el 87-88, que Andrés Manuel la secundó posteriormente 2006, 2012 y 2018, pues era algo aberrante que siempre estuvimos en contra de estos gobiernos de derecha, arbitrarios en diferentes momentos. Ahora se nos indicara que había que apoyarlos cuando llegaba un gobernante de izquierda que era el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y la verdad es que a partir de ahí empezamos a tener diferencias con la dirigencia nacional. Por eso nos separamos 11 diputados de 21 en febrero del 2019, pero nosotros ya veníamos votando todas las propuestas que se impulsaban por parte del gobierno federal que encabezaba nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Veníamos apoyándolas, respaldándolas, prácticamente desde que iniciamos la legislatura, pero nos separamos oficialmente en febrero y nos sumamos de lleno a estos proyectos que se encabezan a nivel nacional con nuestro presidente, la Cuarta Transformación y Morena. ¿Crees entonces que sí está destinado a perder el registro? Desconozco si vayan a mantener su registro o no. Creo que la ruta que trae no ha sido la más adecuada. Vamos a ver qué dice la ciudadanía. Dentro de todo este contexto, hace ratito mencionabas, Piña mencionaba a López Obrador. ¿Quién ha sido de los siguientes dos personajes, secretarios, que haya influido más en tu formación política? Si es que pudieras tú elegir uno, ¿el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas o López Obrador? Yo creo que por la formación en la que tuvimos en nuestra adolescencia, en nuestra entrada a la edad de madurez, pues fue un proceso interesante. Yo creo que el ingeniero marcó una pauta en los 90s, claro. Que yo estaba en la prepa y en la Facultad de Derecho. Todavía fue candidato presidencial en el 2000, ¿sí? Entonces había cierta inercia hacia él y el tema del cardenismo, del general Lázaro Cárdenas. Pero si nos vamos a actores pasados, yo le tengo un gran cariño, respeto y admiración al general Lázaro Cárdenas del Río, ¿no? Por cómo actuó, cómo funcionó y cómo gobernó nuestro país, pero también sus antecedentes. Si nos vamos a la etapa reciente, creo que el ingeniero Cárdenas asume una ruta importante de una democratización del país. Él gana la elección del 88, lo ratifica inclusive Miguel de la Madrid en una entrevista, sí, porque él era el presidente de la República. Sí. Entonces eso hace que se reconozca esa labor que generó el ingeniero Cárdenas. 2006-2012, una lucha importante de Andrés Manuel. El 2006 también ganó la presidencia de la República, no se la reconocieron. Peleó nuevamente en el 2012 de venir de menos. Estuvo muy cerca de estar también con un resultado positivo. Y en el 2018, pues no se diga, fue contundente el triunfo con más del 60%. Entonces creo que son dos actores importantes que en la historia reciente de la izquierda en el país son puntos a considerar y de los cuales uno se siente representado en ellos. Vamos a avanzar aterrizando en Michoacán. Es Carlos Torres Piña, secretario de Gobierno, aquí en Tenemos que Hablar. Y hablando de cuestiones de esta entidad, actualmente ¿hay civiles armados? ¿Hay autodefensas en Michoacán? No tenemos del conocimiento en ninguna zona que haya civiles armados, y los civiles armados que se han enfrentado con
las fuerzas federales y estatales pues se han detenido, como el caso de Tiamba, que fueron 136 personas detenidas y que hace como un mes ya fueron consignados y enjuiciados, ¿no? Por portación de armas de fuego exclusivas del ejército, agrupación delictuosa y otros delitos que la FGR estableció. Y en cualquier lugar que haya participación o gente que se hace llamar autodefensas, porque no lo hay, no existen los autodefensas en Michoacán. Se generaron en una época cuando había una complicación en ciertas regiones, hicieron su etapa, posteriormente se viciaron. Creo que el gobierno federal cometió ese error de armarlas con Peña Nieto y el delegado en funciones de casi vicegobernador, Alfredo Castillo. Casi 5,000 armas es lo que se habla que otorgaron con tal de tener ahí el control, pero pues no se le dio seguimiento y a vuelta de la esquina pues todo eso otra vez está ocasionando ahí ciertas dificultades en algunas zonas del estado. Sí. Pero civiles armados no hay, barricadas tampoco. Había 90 barricadas cuando llegamos nosotros. Se quitaron las 40 barricadas. Todavía el año pasado a esas alturas se quitaron las de La Huacana, Churumuco, La Huacana, área de Rosales, en las que a mí me tocó estar ahí presentes. Pero todas las barricadas que había de Apatzingán a Cualcomán, Aquila, Apatzingán, Aguililla, fueron eliminadas. Las que también teníamos acá en el oriente, en Zitácuaro, también fueron eliminadas. Y ha habido un control en este aspecto de libre tránsito aquí en nuestra entidad. Por supuesto, en algunas zonas hay ciertos ajustes entre los grupos delincuenciales que en el control del territorio, el control de las regiones, pues traen ese pleito entre ellos. O sea, todos los civiles armados, de acuerdo al gobierno, están fuera de la ley. Así es, y se van a detener, y se han estado deteniendo. Ok. Hablaba de la posibilidad de focos rojos en algunas comunidades. ¿Sí hay focos rojos actualmente? ¿En comunidades indígenas o en comunidades en general? En general, en población. No hay focos rojos. La verdad es que la disputa entre los grupos delincuenciales por el control, por las rutas, a veces genera una zozobra. Pero no se meten con la sociedad, aún no se meten con la sociedad en ese aspecto. Es un pleito entre ellos que pues se da en algunas zonas del estado. Apatzingán, el caso de Arteaga, Tumbiscatío un poco, pero es esa zona, o sea, no hay Parácuaro que se generó. Pero si tú vas a otra región, no es esa misma. Secretario, de cuando llegó el gobierno de Bedoya aquí al frente hace 3 años, a la actualidad, ¿cómo se han comportado los índices delictivos en cuanto a ha disminuido, todos los delitos han disminuido, tanto de alto impacto como del fuero común. El delito del homicidio doloso, que es con el que te catalogan la percepción de violencia a nivel mundial, nacional, estatal, municipal, ha reducido prácticamente en un 45-47%. Cuando nosotros llegamos al gobierno de Michoacán, venía una ola de violencia de casi 300 homicidios al mes. Ahorita hemos estado en 160, 130, 150. En junio fue el mes más bajo de los últimos 5 años, con 130 homicidios dolosos, todos vinculados en su mayoría a la delincuencia organizada. El mes pasado tuvimos 160 aproximadamente, pero nos hemos mantenido en ese margen, 150, 140, 160 máximo. Y la verdad es que es un dato importante que hay que resaltar, que este delito de alto impacto, el que tú logres reducirlo en un 50%, en un 46, 47%, es porque se está haciendo algo bien. Zamora, Jacona era una zona muy complicada recién que llegamos. El año pasado, todavía enero, febrero, fue 4 semanas consecutivas la ciudad más violenta del mundo, no del país, del mundo, porque andaba altísimo en los homicidios dolosos. Se trabajó coordinadamente con el alcalde, con el gobierno del estado, el gobierno federal, y logramos contener el tema. Morelia venía en un claro crecimiento también en el homicidio doloso. Ya se generó una actuación por parte del gobierno federal, gobierno del estado, y se ha logrado contener. Y es parte de lo que tenemos que trabajar y no quitar el dedo del renglón. Tampoco hay que echar las campanas al aire con estos temas. Es un asunto que tenemos que trabajar todos, sociedad, por supuesto, gobierno. Vamos a otra pregunta de este polígrafo indiscreto. Adelante, por favor. No me pocas, aparte es un tranquilo, ¿no? No hay problema, tú no tienes problema. Tú pregúntame lo que quieras. En esto,
No, este polígrafo ya se ve futurista, ¿eh? ¿Sí? Dice, ¿cómo se ve Carlos Torres Piña el 3 de junio del 2024? El 3 de junio del 2024. Pues mira, la verdad es que nosotros ahorita tenemos una gran responsabilidad, que es estar aquí al frente del secretario de Gobierno, muy metidos en Pero esto. mucha gente te está viendo como una posibilidad de... Sí, nos han comentado, nos han invitado, nos han hecho el planteamiento, pero la verdad es que no hay que distraernos, y menos en esta área que yo tengo. Esta área se presta mucho a situaciones políticas, pues tiene que ver con la gobernabilidad, la política interna del gobierno de Michoacán, y si uno se distrae en otros asuntos, pierdes interlocución. Y la verdad es que hay una excelente interlocución con todos los partidos, con todos los actores, y es lo que queremos mantener, porque esa interlocución es la que te permite diálogo, anteponer cualquier situación y atender la responsabilidad que tiene uno como secretario de Gobierno. Ok, sin que te distraigas, pero sí podemos ver escenarios, ¿no? Digo, eso no significa que va a estar... Yo creo que ya cuando salgan las convocatorias se valoran, pero ahorita no. Pero si a ti te invitaran para contender por algún cargo de elección popular, ¿tú cuándo tendrías que renunciar a tu cargo? Pues primero lo valoraríamos, si sí o si no. Paso uno. Y segundo, hay que ver las convocatorias cuando salen. Entiendo que el INE saca su calendario de actividades, ya lo andan ahí promoviendo el calendario del INE en cuanto a que los partidos en qué periodo tienen que elegir a sus candidatos, y eso va a ser entre enero, febrero y marzo. Ahora, sí, porque aunque arranque el proceso electoral en septiembre, los propios partidos tienen sus mecanismos, pero el INE ya te regula un periodo de elección. Esto de las corcholatas y los candidatos de la alianza no están dentro de los lineamientos del INE porque están fuera del proceso electoral, ¿no? Sí. Si estuvieran dentro del proceso electoral, habría reglas mucho más claras, pero como están fuera del proceso electoral, está difuso y divagan mucho en los temas ahí de los lineamientos y reglas. Continuamos con Carlos Torres Piña. Un tema que ha sido álgido para Michoacán, bueno, para el país, pero en cuanto a décadas enteras, los asuntos del magisterio, ¿no? De la educación. ¿Ya hay control en la educación en Michoacán? O sea, ¿ya no hay chantajes en contra del gobierno? Pues mira, desde que llegamos no hemos firmado ninguna minuta. No se dan plazas automáticas. La tarjetización se hizo al 98%. Nos falta el 1-2% que va a ser difícil tenerlo porque son los trámites administrativos normales que cambian de zonas, de regiones, de niveles, y eso tiene que pagarse por cheque, pero es un proceso administrativo que dura un cierto periodo y después se tarjetiza. El haber tarjetizado al pago magisterial te ayuda a tener control de la nómina y que no haya corrupción, porque antes se emitían no sé cuántos cheques y no sabíamos quién los cambiaba, ¿no? Ahora con la tarjeta se tiene la certeza de que existe el maestro, primero. Sí. Segundo, en las normales ya se realiza el examen Ceneval. Anteriormente las plazas, los lugares en las normales, la verdad, los vendían. Y a veces las mismas instituciones educativas vendían el examen. Tú recordarás la polémica que se vivió en el 2020 y 2021, donde tuvieron que repetir el examen porque agarraron a varios muchachos con las respuestas. ¿Y eso quién lo auspiciaba? Pues quien aplicaba el examen de la misma Secretaría de Educación. Entonces dijimos nosotros, vamos a meter Ceneval, vamos a darle esa garantía, certeza, con transparencia. Y tuvimos algunas dificultades el año pasado con las normales, pero ya para este año ninguna dificultad, lo asumen como tal y ese mismo día en la tarde-noche se dan los resultados y así todos quedan tranquilos. Y aparte, creo que la Rectoría de la Educación con estos temas se ha tomado por parte de nuestra secretaria Gaby Molina, por supuesto lo que hizo Yaraví, el que en muchas reuniones ya se hablan de temas educativos en cuanto a planes de estudio, programas de estudio, porque yo las veces que iba a las reuniones de la Secretaría de Educación, pues era que el tema administrativo, que la falta de maestros, que los sindicatos, y ahora no, ahora se habla de un tema distinto y me da mucho gusto, porque las condiciones y la Rectoría de la Educación se tiene por parte del gobierno de Michoacán. En alguna ocasión el gobernador Bedoya habló y habló fuerte de que cuando llegaron encontraron en el rubro educativo verdaderos cárteles. Era un caos. Vendían las plazas, los cambios de sede, las adscripciones, los niveles. Ya no hay ese cártel. No hay ningún proceso y vamos todavía a transitar más todavía
al tema de gobierno digital en tema educativo, porque eso nos va a ayudar todavía a reducir a que no quieran ahí chantajear a alguien que haya pagado por su formato único o por algún tema que luego hay ahí, ¿cómo le llaman? Intermediarios, ¿no? Que son abusivos en ese tema. Vamos a ir un corte, pero antes la pregunta... Otra más. Sí, otra más, porque, y nos quedamos con la pregunta y nos la responde después de un instante. Esa ya se la acabo de hacer. La voy a leer, pero la acabo de hacer. En caso de ser el elegido para contender por un cargo de elección popular, ¿cuándo tendría que renunciar? Ya no la respondió. Vamos a sacar otro. Venga, para quedarnos ahí con la pregunta. ¿En qué van? No, este se pasó de indiscreto, ¿eh? ¿En qué van las denuncias hechas contra el exgobernador Silvano Aureoles por el caso de los cuarteles? ¿Acaso el exgobernador pisará la cárcel algún día? Después de la pausa, tenemos que hablar. En unos minutos regresamos con Tenemos que hablar. Para cumplir tus sueños, es importante adquirir las lecciones y enseñanzas que te brindan tus profesores en la escuela. Feliz regreso a clases con 91.5 FM. 91.5 FM. Marcando tendencia. Formas de contacto. WhatsApp 44 36 87 34 99. Facebook www.facebook.com/Grupo Mármor. Twitter @Grupo_Mármor. Tenemos que hablar. Usted y yo tenemos que hablar. Estamos con Carlos Torres Piña, secretario de Gobierno. Y la pregunta del polígrafo indiscreto fue la siguiente: ¿en qué van las denuncias hechas contra el ex gobernador Silvano Aureoles por el caso de los cuarteles? ¿Acaso el gobernador algún día pisará la cárcel? Lo que está en tu cancha, porque la investigación y todo lo demás a lo mejor está en otro lugar. Sí, mira, adelante, algún día de verdad de pisar, debe de estar en la cárcel ese señor. Debe. La verdad, lo digo contundentemente. Ajá. Tiene ahorita un proceso en la Contraloría y él está inhabilitado, no puede ser funcionario de ningún tipo, ni municipal, ni estatal, ni federal, porque está inhabilitado por parte de la Contraloría. Y las denuncias que se presentaron hace ya más de un año van avanzando. En el tema del auditor, pues ya hubo acciones y WIF congeló ahí varias cuentas vinculadas a él por la investigación que se tiene. No sé cuáles sean los delitos en específico y la WIF tendrá que continuar con su trabajo, la FENDO, la FGR. Y es el mismo caso, es el mismo modus operandi del otro señor que también tendrá que estar ahí atendiéndose por parte de la Fiscalía y que dejemos correr el proceso. Son muy lentos. En los temas administrativos, en los temas económicos administrativos, las instancias son muy lentas. Porque recuerdas que la aprobación de la cuenta pública pues siempre va 1 año, 2 años después, Sí. ¿no? Apenas ahora en abril se aprobó o se desaprobó, o todo lo contrario, no fue que lo que pasó en el Congreso. Sí, La cuenta pública 2021, estamos a 2023, Sí. ¿no? Que abarca un periodo de él y un periodo de nosotros. Entonces, pero así va lento, pero por lo menos la semana pasada, antepasada, ya hubo algunos resultados por parte de la UIP. Desafortunadamente congelaron las cuentas de la Auditoría Superior del Estado, pues porque a lo mejor estaban a nombre de él o algún negocio hizo, desconozco, pero son temas que van avanzando y yo estoy seguro que habrá un resultado. Ok, entonces con esto nada más me quedo lo que dijiste. Silvano Aureoles, dices, debe estar en la cárcel. Sí, claro, por todo lo que hizo. Ok. Esa es una pregunta. Otra pregunta de aquí, de este polígrafo Indiscreto. Vamos a ver ahora qué tanto. Ahora se va a lo político, ¿no? Es que esto es aleatorio, ¿eh? Que se me hace que esas preguntas las escribiste tú. No, me llegaron así en una iluminación. El evento del Palacio del Arte.
¿no fue un destape adelantado de Bedoya para Torrespín y para Luis Navarro? La verdad es que quien lo asume así o lo ve así, pues puede ser el círculo rojo del tema político. Sí. La verdad es que estos foros se vienen realizando desde hace ya varias semanas. Algunos funcionarios me acompañaron en algunos foros regionales, en la región de Hidalgo, la región de Zacapu, la región de Zamora Jacona, la región de Zaguayo y Quilpan, la región Uruapan, la región Apatzingán, la región Lázaro Cárdenas. En todas las regiones, en las 10 regiones que tiene nuestro estado, se hicieron estos foros. Y cerramos en la región del Oriente, en Zitácuaro, que también nos acompañó el gobernador y estuvieron varios secretarios, estuvo todo el gabinete, porque la verdad es que nosotros tenemos que informarle a la ciudadanía de lo que se está haciendo en este gobierno, de los aciertos, pero también escuchar a los sectores, escuchar a la ciudadanía, y para eso son estos foros. Ahora, nuestro gobernador nos ha pedido a todos los secretarios y funcionarios que vayamos al interior del estado, que andemos acompañando a las autoridades municipales, a los alcaldes, pero que recibamos a toda la ciudadanía, que nos reunamos con los sectores que tiene nuestra entidad para escuchar las problemáticas, necesidades que se tienen. Y fíjate que esto nos ha servido mucho, Alejandro, porque Víctor Americano, ya tengo que cambiar de nombre. Esto nos ha servido mucho porque nos anteponemos a problemas diversos. Si nosotros nada más estamos en el escritorio, la verdad es que nos va a llegar el problema mucho mayor, pero en cambio si lo atendemos en territorio, nos anticipamos, podemos resolver muchas inquietudes sin que nos llegue un problema fuerte, y eso nos ha servido mucho. Por eso el tema de gobernabilidad de nuestra entidad ha dado una estabilidad al gobierno, ha dado una estabilidad al Estado, porque las manifestaciones sociales se han reducido en un 60%. O sea, si tú checas la estadística de quema de vehículos, de toma de carreteras, de edificios públicos, de retención de vehículos, del tema de las vías del tren, todo esto se ha reducido considerablemente. Las vías del tren desde noviembre del 2021 que se liberaron, hubo ahí 2-3 intentos en diciembre y en enero que no duraron más de una hora, y desde entonces no ha habido tomas de las vías del tren, porque también nosotros hemos cumplido como gobierno de Michoacán. Creo que Luis Navarro ha hecho las cosas muy bien como secretario de Finanzas, por supuesto en la ruta y en la inducción que hace nuestro gobernador, el maestro Alfredo Ramírez Bedoya, y el poderle pagar puntualmente las quincenas a los maestros, sus aguinaldos, sus prestaciones. La verdad es que no tienen bandera para salir a protestar, no tienen bandera para ir a cuestionar, como sí lo tenían en la administración pasada, que les dejaban de pagar 3-4 quincenas, prestaciones de años anteriores, y por supuesto que había molestia del sector magisterial. Con los temas de las comunidades, pues hemos podido tener una relación directa, amplia con ellos, y también no hay tantas manifestaciones en la meseta purépecha, en la zona Mazahua, en la zona Náhuatl. Creo que hay un tema de control y de conducción por parte del gobierno de Michoacán con los diferentes sectores sociales. No se hable más de los normalistas, por ejemplo, ¿no? Que seguido tenían sitiada la ciudad, secuestraban vehículos, se robaban la mercancía. Por cierto, hace 2 semanas los de Cherán ahí secuestraron 2 camiones y saquearon la mercancía. Sí. El Consejo Mayor de Cherán hizo que regresaran la mercancía. Yo hablé con el consejo, hablé con las autoridades escolares, Mariana Sosa hizo lo propio también, claro, y regresaron la mercancía, algo que nunca había pasado. Nunca había yo visto. Entonces son temas que se están cambiando. Yo he ido a las normales 3-4 veces a todas sin ningún problema. El gobernador fue el año pasado. Había décadas que ninguna autoridad, gobierno entraba a las normales. La relación es distinta. ¿Por qué? Porque es de diálogo. Nosotros hemos hablado con los jóvenes de que finalmente ellos serán los futuros maestros ahora sí que de nuestros hijos, de nuestras hijas, de las futuras generaciones. Por lo tanto, hay que darles las condiciones como estudiantes para que estén bien. Yo fui a Tiripetío la primera vez hace un año en una cuestión de probable estaban. Les cambiamos la litera, los colchones, sus lockers, pues por lo menos que estén en mejores condiciones, pues si son los que van a ir a aprender para que después transmitan la educación a nuestra niñez, pues por lo menos hay que darles unas condiciones adecuadas. Fui a Cherán, no tenía ni siquiera aljibe, no tenían agua, no tenían drenaje, pues ya se les está ayudando con eso, y así en muchas normales. Y yo creo que los dirigentes y los jóvenes también han visto que este gobierno es aliado de ellos,
y que los vamos a seguir apoyando, que los vamos a seguir acompañando en sus quietudes para que sean buenos profesionistas, buenos maestros, y me da mucho gusto que estén cambiando el chip en las actitudes que se tenían anteriormente. Tú eres el secretario de gobierno, el segundo de a bordo, el que, válgame las expresiones, el que apaga fuegos, el que tiene la política interna en Michoacán. Entonces, después de todo esto que me has comentado, ¿estás satisfecho con tu labor como secretario de gobierno? Mira, la verdad es que siempre hay retos, siempre hay retos y hay que tratar de enfrentarlos. Yo la verdad, yo estoy muy agradecido con el gobernador, el maestro Alfredo Ramírez Bedoya, por la confianza que me ha otorgado de acompañarlo aquí en la Secretaría de Gobierno. La verdad es que me siento muy respaldado y las decisiones que hemos tomado las tomamos con contundencia, pero con seguridad, por el respaldo que se siente por parte del gobernador. Pero quiero decirte que también él se ha metido de lleno. En los temas económicos, administrativos, se mete de lleno. Él revisa, por ejemplo, el tema del FAISPUN, revisa los programas de Fortapaz, revisa las obras multianuales. En los temas de gobernabilidad también se mete conmigo a abordarlos, a checar, a trabajar. Por ejemplo, ahora que unos talamontes fueron detenidos por policías de Siracuaretiro, nos quisieron ahí bloquear Capacuaro, pues ya no lo vamos a permitir, porque si están haciendo acciones ilegales de robarse la madera, pues también tiene que actuarse por parte de la autoridad. Quisieron bloquear Capacuaro ahí atravesando vehículos, todo eso, mandamos elementos de seguridad pública, de AROP, y se liberó la vía. Entonces no podemos también nosotros caer en chantajes. Si bien es cierto que este gobierno es de puertas abiertas, es de diálogo y siempre vamos a privilegiar el diálogo, también quienes estén actuando al margen de la ley no va a haber margen de maniobra. Así pasó con los normalistas que les estuvieron quemando vehículos el año pasado, que se retuvieron allá por Cheraná, Sicurín, que están enfrentando un proceso. Entonces son acciones también que te han permitido darle orden, pero son decisiones que tienes que tomar al momento y aguantar. Y eso lo hemos tomado con el gobernador. El gobernador ha sido muy echado para adelante en estos asuntos, que la verdad yo lo que he dicho, en él ha asumido el control político, administrativo y económico del gobierno con prontitud, por eso la estabilidad que tenemos. Algo que hemos estado informando, porque pues hay que informar lo que sucede en Michoacán, tanto las cosas positivas como las que fueran más, pero el tema de los ataques con drones lanzando presuntos artefactos explosivos. ¿Qué información hay al respecto? ¿Qué se ha hecho al respecto? Mira, en el tema de seguridad, como lo mencionaba hace rato, hemos logrado muchos avances en diferentes delitos. El del homicidio doloso, que es el de alto impacto, que no hay ningún comentario de que efectivamente la reducción se ha dado, se tiene. Por supuesto que hay acciones mediáticas que dicen, Michoacán, pero tampoco pues es Michoacán. Son puntos específicos en algunos lugares que es importante que ustedes como medios de comunicación también ayuden, ¿no? ¿Por qué? Porque Michoacán, y la verdad es que no, aquí hay mucho turista en Morelia, en Pátzcuaro, no se diga, en muchas regiones, en Tlalpujahua, en muchos lugares yo veo mucha visita turística, pero el pleito que hay entre grupos delincuenciales, entre Apatzingán, Arteaga, Administrativo Parácuaro, son asuntos muy, muy focalizados. Por supuesto lo de Hipólito Mora, por supuesto lo de las Américas, por supuesto lo de los drones, opacan un poco el quehacer que se viene realizando en el tema de seguridad. Y particularmente de los drones se está atendiendo por parte de la zona 43, de la zona militar número 43 que está en Apatzingán. Entiendo que adquirieron unos inhibidores para tratar ahí de tener control y se ha estado revisando ahí la participación que pueda tenerse en ese sentido. Hemos explorado el tema legal de si podemos controlar la venta de drones, pero como es un tema nacional, es un tema que luego es por paquetería de estas tiendas comerciales virtuales, pues es muy difícil. Pero algo tenemos que hacer para que no se genere también esta zozobra, como autoridades, pero también como sociedad. Vaya, estamos hablando con Carlos Torres Piña acerca de diversos temas, sobre todo de la cuestión aquí de Michoacán, ¿verdad? Vamos a sacar otro, tenemos que ir dos, creo que sí, el que tú uses, si no tienes este polígrafo. La pregunta más grande. A ver. Ok.
Pero es así, tenemos tiempo para que la responda en este bloque, ¿verdad? ¿Todavía? ¿Sí? Ok. Hay focos rojos en Michoacán para las elecciones en el año que entra, en el sentido de que el narco vaya a querer imponer candidatos, y cómo se coordina el gobierno de Michoacán en este aspecto. La verdad es que no hay focos rojos. La reunión que tuvieron los gobernadores con el INE la semana antepasada, ellos mismos señalaban cuáles son los estados que están considerados como rojos, naranjas y verdes. Y en el caso de Michoacán lo está controlado en el tema del proceso electoral. Pero aquí tiene que ver un tema de voluntades de los partidos. Yo creo que cuando los partidos hagan su selección de candidatos, pues tienen que evaluar y valorar bien quiénes los van a representar, ¿no? Y ya en su momento se dialogará, probablemente se tenga que instalar una mesa de concertación con todas las fuerzas políticas, con las áreas electorales, YEM, INE, tribunales, pues para dirimir algunas inquietudes, y a lo mejor se puede plantear que en el caso de la lista de candidatos, pues se haga una revisión por parte de la CEIDO, por parte de la FGR o la Fiscalía del Estado, pues nomás por lo menos hay para un primer, así que revisión de los perfiles que cada partido vaya a impulsar. Esa pudiera ser una propuesta que a lo mejor permita y ayude a evitar la intromisión de estas fuerzas que andan al margen de la ley. Pero las condiciones de llevar a cabo el proceso electoral no tienen ninguna dificultad. Hay esta participación y seguridad que el propio INE ha establecido. Ok, entonces hay condiciones, por supuesto, de seguridad para las próximas elecciones, que aún falta. En septiembre arranca el proceso electoral de acuerdo a las autoridades electorales, y de una u otra manera, bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede de aquí para esta fecha. Tenemos una pausa, vamos prácticamente al último bloque de Tenemos que hablar. El invitado, Carlos Torres Piña, volvemos. En unos minutos regresamos con Tenemos que hablar. ¡Feliz regreso a clases! Emociónate, aprende y sigue creciendo. 91.5 FM. Marcando tendencia. Formas de contacto: WhatsApp 44 36 87 34 99. Facebook www.facebook.com/Grupo Mármor. Twitter @Grupo_Mármor. Tenemos que hablar. Continuamos aquí en Usted y Yo Tenemos que hablar con Carlos Torres Piña, oriundo de Paracho, actual secretario de Gobierno. Vamos a arrancar con la última pregunta. Por supuesto. Del polígrafo indiscreto, y ya después vamos a continuar con más preguntas y cuestionamientos de parte de un servidor. Aquí aunque ya hablaste de los índices delictivos, dice, ¿cómo saber o cómo corroborar que las estadísticas de índices delictivos no están maquilladas y que la realidad pudiera ser otra? La verdad es que no se maquillan en lo absoluto, porque se revisa por varias instituciones, sí. Fiscalía, Seguridad Pública, Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública Nacional y Estatal. Entonces no hay forma de que quieran ahí meterle mano. ¿Por qué? Pues porque deben levantarse actos de distinción. ¿Por qué motivo? La Fiscalía tiene que levantar los cuerpos y ellos tienen que reportar. O sea, no hay condiciones de modificar las estadísticas. Y sí se ha reducido en Michoacán, vuelvo a repetir, 45-47% este delito del homicidio doloso, y otros delitos, el robo a casa habitación, robo a ausente, el robo de góndolas, el robo de mercancías diversas, que anteriormente se daba muy constante en algunas carreteras. Todo eso se ha reducido. El que sí preocupa un poco, el que ha incrementado, es el de violencia intrafamiliar. Creo que a partir de la pandemia se generó y se desató mucho este dato. Lo puede checar en el ámbito municipal, estatal, inclusive nacional. Pues sí, es un delito, porque finalmente son agresiones, es el que se ha incrementado. Pero en el caso de Michoacán ha reducido mucho.
vuelvo a repetir y ratifico, no hay que echar las campanas al aire, hay que seguir trabajando, no quitar el dedo del renglón, pero Michoacán no es Buenavista, Michoacán no es La Ruana, Michoacán no son esos conflictos entre grupos, Michoacán tiene una diversidad de actividades económicas, culturales, gastronómicas, artesanales.